Bueno, muchas gracias, Paula. Un placer. Bueno, definitivamente hoy es una ocasión muy especial, ¿verdad? Tenemos muchísimos expertos en el área y pues vamos a ir avanzando un poquito con las preguntas, ¿verdad? En mi caso, yo le quería preguntar, ya que estamos relacionando en esta primera parte la ciberseguridad predictiva, ¿verdad? Entonces, un poquito la pregunta va en el sentido de cómo podemos proteger los modelos de IA contra ataques de envenenamiento de datos, filtraciones, etcétera, sin comprometer su rendimiento y escalabilidad. Gracias. Bueno, Fernando, primero agradecerle mucho a Olacid la oportunidad de volver. Yo estudié aquí hace muchos años. Hace tiempo que no tenía la oportunidad de venir, así que estoy muy agradecida también con la Cámara. Me gustaría primero preguntarles, ¿quiénes son del sector de tecnología? Me levantan la mano. ¿Y quiénes del sector cyber? Sí, por supuesto, Fernando, ¿verdad? Gracias. ¿Vale que me levante yo? Sí, por Sí, supuesto, Maga, y además la oportunidad de estar con una amiga en el panel siempre es una excelente oportunidad. Sí. Y reconocerle a Olacid, destacar la participación femenina, porque además somos pocas y coincidir Sí. es muy valioso. Si nosotros pensamos que la inteligencia artificial nos va a proteger, estamos pifiando. La estadística dice que entre el 80% y a veces el 90% de las acciones de ciberataque están asociadas a acciones humanas. Ahora, también es falso decir que las personas son el eslabón débil de la cadena. Eso me enoja muchísimo, porque delegamos también en las personas, como veíamos antes, un mal desarrollo de la tecnología. Si bien es cierto, entonces las personas somos el frente, por llamarlo de alguna forma, la primera línea de defensa. ¿De quién es la obligación de que esa primera línea de defensa esté fuerte o no? De todos nosotros, principalmente de las personas que son responsables de la tecnología. Ahora bien, como veíamos en la presentación anterior, ¿cómo se alimenta la inteligencia artificial? Que levante la mano quién utiliza inteligencia artificial hoy. Déjeme decirle, todos. Todos, porque tenemos un bichillo en la casa, ¿verdad?, que está conectado, al cual usted puede llamar y decirle, hey Siri, o oye Alexa. Y en el desarrollo de toda esa tecnología que nosotros consumimos, porque no la desarrollamos lamentablemente, Fernando, está diseñada de por sí con una gran cantidad de sesgos, y uno de los paneles que creo que tienen hoy es para hablar de ética. ¿Quién la construye? ¿Con qué datos? Y entonces hablamos de envenenamiento de datos para un prompt o un LM. ¿Qué riesgos vienen detrás? Por ejemplo, si quisiéramos analizar los datos que alimentaron a estas bichillas que están en la casa, que son asistentes virtuales, sabían que fue entrenada con voces masculinas, entonces a las mujeres no nos reconoce siempre. Entonces cuando ustedes vean en la casa que una mujer está peleando con la bichilla porque no la reconoce y le tiene que repetir 3 veces, es porque los datos de entrenamiento no fueron con mujeres. Y además de los sesgos de género, están los sesgos de zonas. Entonces, yo creo que a veces nos preocupamos mucho por las acciones posterior a lo que va a ocurrir con la inteligencia artificial y deberíamos ir más atrás. Si tienen la oportunidad de leer 2 libros, quisiera recomendarles, bueno, varios. El primero se llama La privacidad es poder, de Clarissa Bellis. Creo que todas las personas que trabajamos en tecnología deberíamos leer ese libro al menos una vez. Y uno dirá, después de leer el libro, esto es demasiado friki. O sea, entonces, ¿qué hago? Las cosas siempre pueden estar peor. Cada vez que ustedes utilizan las herramientas de inteligencia artificial, deberían reconocer qué datos utilizó. Y ahí voy a terminar para no extenderlo mucho. ¿Qué les hace pensar que el reconocimiento facial desarrollado por la inteligencia artificial tiene la capacidad de reconocer mis sentimientos? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que porque yo haga así, estoy feliz?
Si usted le pregunta, por ejemplo, a una mujer, ¿cómo te sentís hoy? Bien. Y por dentro, ¿sabe qué piensa? 1000 cosas. Puede tener 1000 sentimientos en ese momento. Y no sonreír no quiere decir que esté pasando una depresión. Si analizan cómo se desarrollaron los algoritmos para el reconocimiento facial de las emociones, se darán cuenta que hay un contexto militar que viene desde el área de cuando estaban en problemas militares con Chile y un tema de asignación de presupuestos. Lo que quiero decirles es que no podemos confiar en la inteligencia artificial para temas de protección. Ahora bien, lo último. La única forma de evadir un ataque a inteligencia artificial no es con un ser humano, es con inteligencia artificial. Entonces, para detener acciones de inteligencia artificial, necesitamos inteligencia artificial. Muchas gracias, Paula. Interesante, ¿verdad? Y bueno, también las referencias a los libros, yo creo que también es importante nutrirnos, ¿verdad? Muchas gracias. Vamos con Maga. Muchas gracias. Maga, en el caso de qué tan vulnerables son los modelos generativos, ahorita que estábamos hablando sobre estos elementos, ¿verdad? Y sobre todo sobre temas relacionados a tecnología militar también, ¿verdad? No solamente la vulnerabilidad en los modelos generativos, sino también a ataques adversariales, perdón. ¿Y qué estrategias concretas existen hoy para mitigar estos riesgos? Bueno, son muy vulnerables, no estamos aún y creo que no va a ser un tiempo cercano en el que estemos totalmente seguros con respecto a la IA, si no estamos seguros prácticamente con nada, ¿verdad? Lo vemos hoy en día, tenemos muchas regulaciones, muchas cosas tanto en el mundo físico como en el cibernético. Y aún así no estamos seguros, seguimos aprendiendo. Entonces son muy vulnerables respondiendo a la pregunta. Sin embargo, sí hay formas que nos pueden facilitar o más bien evitar que tengamos problemas mayores. Entonces podemos pensar en la separación de datos, podemos pensar también, incluso con lo que hablaba Pau ahorita, que tiene que ver con la trazabilidad, de dónde viene, la limpieza y la higiene de los datos como tal, y entender el proceso de mitigarlo por medio de crear barreras. Están los guardrails, ¿verdad? Crear esas barandas para que podamos mitigar un poco estas vulnerabilidades, tener estos límites, entender o a la hora de armar los modelos, poner estos límites dentro de ellos, y para eso viene mucho el desarrollador. Entonces es importante entender el fondo del desarrollo para cuando nosotros tengamos el output de la inteligencia artificial y que todos estos modelos den un output que nos vaya a ayudar en vez de afectarnos. Ahorita es súper vulnerable al prompt injection, entonces es bastante sencillo cuando empezamos a investigar poder envenenar, ¿verdad? O meter mensajes engañosos para obtener información sensible o adicional, o incluso la parte de envenenar los datos viene desde el desarrollo. Entonces es súper importante que nosotros sepamos que cada uno de nosotros, tanto desarrollador puro como los que no son desarrolladores por profesión, porque ahora hay un concepto nuevo, ¿verdad? Que es el citizen development, que todos somos desarrolladores. Entonces es muy importante que sepamos que hay que segregar datos, separar conversaciones críticas de otros datos que están en la inteligencia artificial. Eso va a disminuir, pues, un poco, ¿verdad?, esta vulnerabilidad que generan los modelos de lenguaje de inteligencia artificial hoy en día. Y tal vez, Fernando, si me permites, otra recomendación que quisiera darles es que en el desayuno, de ahora en adelante, si les va a quedar algo de habernos escuchado, en el desayuno, denle una revisadita a las noticias. Esa mezcla de noticias de ciberseguridad con inteligencia artificial. Porque lo que usted vio hoy, mañana no es. Hablabas de 2 años. Ajá. Hablamos a veces de 6 meses de diferencia. Cuando sale una nueva versión de una inteligencia artificial, desaparecen 40 empresas y aparecen otras 40 que no existían, porque entonces cuando ChatGPT incorpora una extra, entonces las empresas que se dedicaban a hacer eso ya no están y ahora hay otras. Cuando ustedes tienen la oportunidad de ver noticias todas las mañanas, se dan cuenta de usos de inteligencia artificial que jamás imaginábamos. Esto que está contando Maga ya ocurrió en el 2016.
y un chatbot que estaba usando Microsoft lo alimentaron con información. Además, en ese momento, no es que ahora no lo sea, Sí. Twitter es re tóxica, ¿verdad? Cuando se dieron cuenta, el bichillo estaba igual de tóxico, porque lo habían alimentado justamente con esa información tóxica. Entonces, lo que quiero decirles es que a veces pensamos que eso es ciencia ficción y no nos va a pasar, hasta que nos pasa. Y ya le pasó. Y ojo, esta noticia es del 2016. Y no, tengo una de agregar, que no sé cuántos se dieron cuenta que Ignacio Santos ya fue con AI, lo pusieron a ofrecer para, ayer salió en las noticias, en la noche yo estaba escuchando y dije, yo esperaba que esto ocurriera un poquito después, no ya. O sea, me parece que estamos acelerando y las personas que tienen conocimiento de tecnología, ojo, un punto ahí, Pau, a lo que estás diciendo, no se necesita ser un desarrollador experto para poder aprender todo esto, cualquiera puede aprender, solo se necesita la curiosidad, lo que hablaba ahora el colega Cristian, ¿verdad? Tener esta parte de desarrollar conforme a la estrategia y de analizar. Entonces se dio en el 2016 y ahora tenemos uno que ayer dije, bueno, pues qué mal que pasó, pero nos quedó apenas para el día de mañana, pero ya está sucediendo. Y lamentablemente, ay, no pregunté, ¿esto se está transmitiendo en live? ¿Puedo hablar? No. Ay, streaming. Bueno, en el cafecito les cuento, mejor, que el tema de deepfake se va a poner peor, Sí. mucho peor. Y hace poco también vimos unas declaraciones de la ministra de Salud, y tal vez las personas que hemos tenido la oportunidad de conversar con ella, que además tiene el cargo de vicepresidenta de la República, ustedes ven el video y dicen, ¿es ella? Hasta que oyes la voz y dices, no sé, no es, pero es ella. Sus expresiones, sus ademanes, con acciones políticas, este tipo de campañas y de acciones tienden a incrementar. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Levantar más las alertas. Y bueno, vamos a ver, somos seres de luz, pero hay que subir nuestro nivel de maldad, porque las cosas siempre pueden estar peor. Y las personas más vulnerables, tal vez los que estamos en este espacio, que tenemos beneficios y oportunidades distintas de conocimiento, las personas más vulnerables son las que caen. Y entonces, cuando salió un presidente de la República hablando de criptomonedas, y uno dice, eso no pasa, ¡ey, es real, sí lo está haciendo! ¿Cómo le dice usted a una persona que un presidente de una potencia mundial jamás se va a poner una corona para hacerse sentir un emperador? Y es cierto, y lo hizo. ¿Cómo reconocemos un deepfake de algo que no lo es? Tenemos que apelar más al pensamiento crítico. Lo que quiero decirles es que las personas van a confiar y van a caer. Y esos son los engaños que tal vez más deberían estarnos preocupando sobre el confiar en la inteligencia artificial. Te voy a compartir para que lo tengan ahí. El año pasado salen todos los años un ranking del uso de la inteligencia artificial por las personas usuarias, ¿no? ¿Saben? En el top 10 está compañía que me haga una dieta, que me dé cuál es mi propósito de vida, que me establezca mi carrera profesional. Y uno dice, santa cachucha. O sea, le estás preguntando a la inteligencia artificial quién soy y qué debo hacer. Suena como películas, decime si no, de ciencia ficción. Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos estar hablando con las personas para decirle, usted no puede creer en esta bichilla que está alimentada no solamente con los datos de internet, sino con los datos de internet que además están resesgados. Entonces, lo que dice Maga ya ocurrió, y si ustedes van a ver las noticias todos los días, en la mañana, un ratito, y hacen esas dos búsquedas, tecnología, inteligencia artificial, ciberseguridad, tal vez no sé si debería ser en la mañana o en la noche para que no terminen muy tóxicos, pero es un llamado a la acción, que deberíamos estar más alertas y ayudar a otras personas con menos oportunidad a decirle, no mami, no papi, eso es falso. Y entonces vemos cosas que deberían estarnos alarmando, y como responsables de tecnología, la cantidad de estafas electrónicas que están aumentando. Esas son las que reportan. Y cuando entonces, digamos, si Maga siempre me ha dicho, no me dice así, pero si Maga siempre me ha dicho, Tita, Fernando,
voy a recibir un día una llamada y va a ser la voz de Magali y me va a decir, Tita, me urge, estoy aquí con mi hermana, necesito que me pase plata porque me acaban de robar la cartera y estoy usando un teléfono de alguien. Me está diciendo Tita, es Magali, estoy segura, no es Magali, ni es la voz de Magali, y me está haciendo una estafa. ¿Cómo hago para validar eso? Tal vez nosotros decimos, no es Magali, pero las personas. Entonces yo creo que tal vez este llamado sobre el hackeo en el uso de la inteligencia artificial deberíamos preocuparnos un poco más por las personas que la están usando ciega y confiadamente. Sí. Y solo agrego ahí la parte de datos sensibles, que hablaba ahorita, la segregación de datos, tanto desde la etapa del desarrollo como lo que nosotros usamos, porque tratemos de tener este nuevo chip de que todos somos desarrolladores. Hay distintos tipos, ¿verdad? Tenemos los que son de profesión, que pues saben mucho más ya pues el fondo y son incluso los que están más cerquita a esa caja negra, pero todos estamos desarrollando. Entonces estos datos sensibles, cuando nosotros venimos y sin los propios cuidados agregamos en cualquier modelo de inteligencia artificial, qué sé yo, no voy a decir número de cédula porque en Costa Rica está bastante expuesto, pero los datos sensibles, no sé, el salario, vamos a pedir algo sobre la dirección, decimos, mira, esta persona me dijo esto, y cuando nos ponemos demasiado íntimos con la inteligencia artificial, por medio de técnicas que los hackers pueden utilizar, lo que van a hacer es sacar esa información sensible. Ahí vamos a ir a lo del prompt injection, ¿verdad? Porque todo está ahí, sí está disponible. Sin embargo, no todo el tiempo nos va a dar la información porque, pues, ¿verdad? Va a depender de lo que nosotros utilicemos para pedírsela. Pero tengamos mucho cuidado, segreguemos los datos, sepamos que son datos críticos, que son datos sensibles y tratemos día con día a trabajar esto desde el punto de vista de cero confianza. Devolvámonos a la cero confianza. Fernando, una más. Ustedes saben que este tema nos encanta, ¿verdad? Oigan, más del 20% de las personas están instalando herramientas de inteligencia artificial en las empresas sin decirle al compañero de TI, sin decirle a nadie. Y entonces cuando te das cuenta en la empresa hay 6 bichillas instaladas pegándose a los OneDrive y a todas las carpetas compartidas, que nos encantan compartir carpetas, ¿verdad? Y entonces hay un caso, no voy a omitir el nombre de la herramienta de inteligencia artificial que está usada por defecto, porque alguien la instaló para que redactara correos. Y una asistente administrativa tuvo la curiosidad de preguntarle, ¿verdad? Hey, bichilla, ¿cuánto ganan los jefes? Y saben, le hizo un cuadrito comparativo. Hernando, 10 rojos por mes. Y tiene estas características y estos cuadros. ¿Qué tanta responsabilidad tenían los usuarios de instalarlas? Porque instalan todas. Esa parte me ¿verdad? encanta, Pau. Y además, Maga, instalan la que está de moda. Entonces, si hoy les hablamos de una, llegamos y la instalamos más tarde, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿cuál es la política que ustedes tienen en las empresas? Hay una política escrita, uso aceptable de la inteligencia artificial. Cada vez que usted vaya a instalar, tiene que avisarle al compañero de TI y va a ser autorizado o no a instalar la herramienta. Porque como dice Maga, eso es información confidencial y sensible, como en los datos de la planilla. Y resulta que la compañera que se encargaba de la planilla, el compañero, la descargaba en PDF para mandarla al INS. Y entonces, ¿para qué sistemas y para qué controles? ¿Y para qué identidad y control de privilegios? Si es un archivo que está ahí y que se permite para alimentar. Entonces, lo que quiero decirles otra vez es que vayamos a lo básico, a los controles, a lo que más falla. Muchas gracias. Muy interesante estos intercambios. Yo creo que también, bueno, tenemos unas preguntas guías, pero lo más interesante es nutrirlo, ¿verdad?, con experiencias y demás. Esto me lleva, la charla que ustedes han protagonizado, nos llevan 2 líneas diferentes. La primera tiene que ver precisamente con la siguiente pregunta y es la privacidad diferencial. ¿Cómo protegernos? ¿Estamos preparados realmente para protegernos? Y esa es una pregunta para las 2. ¿Empiezo, Pau? No estamos preparados. De hecho, cuando vemos el contexto de Latinoamérica, la falta de regulación
hace que todavía estemos menos preparados, porque no hay una regulación fuerte que exija que la privacidad diferencial sea tomada en cuenta. Para poner un poco de contexto, cuando uno habla de privacidad diferencial, lo que está tratando es como a la hora de trabajar datos estadísticos, por ejemplo, hablando de nuevo en salarios, nos va a decir o nos va a dar información que está con un ruido menor para que nosotros no podamos por lógica o por nada, este tipo de revisiones que ahorita estábamos hablando, por curiosidad venir ahí y preguntar cuál es el salario de Hernando, que madre que ganas 10,000, Hernando. Gana más, pero es que hay. Entonces, viene esta privacidad diferencial que lo que va a hacer es dar los datos con ligeros cambios, ¿verdad? El algoritmo se va a encargar de no darnos los datos de forma que nosotros podamos rastrear. Y esto nosotros lo vemos mucho en la Unión Europea, ¿verdad? El rastreo de la información sensible es mucho menos posible. Para Latinoamérica estamos bastante atrás por distintas razones. Una de ellas, aparte del tema que les conversaba, ¿está escuchándose eco? ¿Está bien? Ok, es para no aturdirlos. Una de ellas es el tema de la regulación, ¿verdad? Esta falta de regulación, nosotros el día de hoy no tenemos una regulación con respecto a qué deberían de tener las pymes, por ejemplo. No hay una regulación firme con respecto a lo que las empresas realmente deben hacer. Muchas empresas, incluso corporaciones, estamos hablando ya no solo de pequeña y mediana empresa, hay empresas grandes que saben que tenemos que hacer distintas cosas para asegurarnos la privacidad de los datos, la limpieza o la higiene de los datos, la trazabilidad, y de pronto pues ese presupuesto es pospuesto, ¿verdad? Entonces el tema de la regulación, sin regulación y tenemos libertad, o las pymes tienen la libertad de decidir, ¿será que asigno estos $10,000 anuales a ciber o no? Generalmente la respuesta es no. La inteligencia artificial hay abierta, no necesitamos, y va lo que dice Pau, ¿verdad? Es importantísimo poder regir, que esta regulación nos diga cuál IA estamos usando, que tengamos estos checklists, que usemos OWASP, que sepamos de NIST, que tengamos al menos para las empresas que no tienen una capacidad monetaria alta, ¿verdad?, para invertir en esto, vengan y digan, bueno, esto es privacidad diferencial, ¿qué de esto o con qué me puedo yo alinear? ¿Qué de la privacidad diferencial puedo aplicar? Luego la otra cosa en Latinoamérica que estamos todavía bastante atrás es la falta de talento humano, y también disfruté muchísimo la primera ponencia porque va súper relacionada a todo este cambio de carrera que estamos teniendo. Y digo porque todo rol está transformándose. Entonces esta falta de talento humano de hecho va porque necesitamos tanto esas personas que vienen saliendo de universidades, talento nuevo, pero también ocupamos estos seniors que sigan haciendo más senior, y acá es donde nos estamos quedando un poquito rezagados, porque ahora ser senior no es lo mismo que era ser senior hace 2 años. Vamos a tener que expandirnos de una manera y entender a profundidad ciertos temas que no estamos tan acostumbrados a hacer. Y aparte de eso, también el costo de poner ya o implementar la privacidad diferencial por temas del cómputo de los datos y el procesamiento de los datos y demás es bastante alto. Entonces Latinoamérica como tal, ¿verdad?, no estamos aún en ese momento en el cual lo podamos hacer. ¿Qué va a pasar? Sí, creo que podría empezar a pasar con pruebas, algún tipo de analytics, hacerlo tal vez en términos de hospitales, irlo como pues quebrantando, ¿verdad?, para que nosotros podamos eventualmente aplicarlo en Latinoamérica. Sí, Maga a veces es muy positiva. Me gusta cuando tenemos la oportunidad de estar Siempre con ella y no sé, ¿verdad? A veces uno siente como la abuela mala suerte. Hay un libro que quisiera recomendarles y les voy a pedir que me disculpen porque no me acuerdo el apellido de la autora. Y si escuchan Audible, que yo creo que es una herramienta maravillosa, que todo ese tiempo muerto de trasladarnos de un lugar a otro, se llama El Atlas de la IA, con Open Mind, porque el libro tiende a ser un poco duro, ¿verdad? Le tira a todo, le tira al consumo energético de la inteligencia artificial, le tira al desarrollo de los algoritmos, pero hay un capítulo muy fuerte, ella se llama Kate Crawford, por si quieren buscar el libro impreso, yo sé que existe, pero si no en Audible está. Y hace mucha referencia, y perdonen que insista con esto, en cómo usamos para alimentar los datos. ¿Cuántos años creen que tiene la inteligencia artificial de existir? ¿10? ¿20?
30, 40, 45, 50. Bueno, otro libro, Los Innovadores, de Walter Isaacson. Ada Lovelace, en los 48, hablaba de inteligencia artificial y hablaba de que su papá era poeta, escritor, su mamá era matemática, y ella hablaba cuando la tecnología escriba poesía. ¿Qué pasa? Que la inteligencia artificial yo la recibí en un curso aquí, hace un tiempillo, con Federico. No teníamos la capacidad de cómputo que tenemos hoy, ni de procesamiento, ni los datos. Entonces, ¿saben qué hacían? Para entrenarlos, pagaban por esos datos, pagaban por sesión de fotos, para que las personas posaran y tomaran sus fotografías, para ir haciendo reconocimiento de imágenes. Hasta que llegó el momento en que nosotros como personas le dijimos al internet, aquí están mis datos, gratis, todos los que usted quiera y todas las fotos que necesite, de todos los colores. Y entonces uno dice, hay que entrenarla para saber tal cosa, y sale un app. ¿Cómo se va a ver usted dentro de 10 años? Sí. Y usted ve que se inunda el WhatsApp con fotos de todo el mundo viejito. ¿Cómo se va a ver si este fuera mi hijo con Brad Pitt y llena las redes sociales con imágenes de este tipo? Y uno se cuestiona, ¿realmente es entretenimiento o es entrenamiento? El tema con los datos es otra vez la fuente. Ahora que estaba con Andrea, que tenía mucho tiempo de no verla, recordé una experiencia que tuvimos, igual aquí en Huelacit, tuvimos la oportunidad de ir a África, a una comunidad que está en Guinea-Bissau, que fue una de las experiencias que marcaron, creo que nuestra vida en general. Cuando estábamos usando la cámara de antes, que era una camarita de estas, no de rollo, ya, era digital. Digital. Y nos íbamos a tomar una foto, los que éramos de América, se marcaba un cuadro alrededor de nuestra cara y de ellos no. ¿Saben? Hasta que ellos sonreían, el software reconocía que ahí había una persona o que había una cara. El sesgo en las imágenes es súper real, principalmente en personas afrodescendientes también. Entonces, usted se da cuenta de que, por ejemplo, una mujer que se somete a un proceso de mamografía para detección temprana de cáncer, claro, 5 años antes te lo detecta en mujeres blancas y en mujeres negras no. Y el caso ha estado súper documentado en cuanto a sesgo, entonces tiene menos oportunidad de tener una mujer afro esa detección temprana que una mujer blanca por el uso de los datos que están alimentando los algoritmos y la forma en la que fueron obtenidos esos datos. Porque como les digo, a mí nadie me preguntó y están usando nuestros datos, entonces si quieren analizar y escuchar este libro, creo que hace un llamado también a la atención de qué datos se están utilizando para las herramientas de inteligencia artificial que nosotros usamos. Y todos los saberes de nuestros pueblos originarios o incluso nuestras culturas, principalmente de América Latina, no son parte de ese desarrollo. Y otra vez, volvemos al tema ético, pero creo que por ahí estaría. Me gustaría agregar una cosita. Sí. Claro. Una parte importante, y yo les dejo la pregunta, ¿cuántos de nosotros acá dentro de la sala le hablamos de estos temas a nuestros hijos, sobrinos, ahijados, a los jóvenes? Y de hecho vi poquitas manos, entonces es lo usual. Y se los comento porque es lo usual. Muchas veces pensamos que todos estos temas técnicos siguen siendo temas académicos, temas solamente de universidad, de certificaciones, de trabajo. Y tenemos que cambiar esa forma de pensar. Ya no es así. La tecnología está en cada uno de nuestros segundos. Es que traten un día de hacer, ¿verdad? Todo esto de la conciencia. Tengamos conciencia un día sobre todo lo que nosotros tocamos, hacemos, que tenga que ver con tecnología. O más bien pueden hacerlo al revés. Vean a ver qué no tiene que ver con tecnología y me cuentan cómo nos va. Y tal vez, Fernando, eso que llama Magali es como nuestra huella digital. Es que entonces hoy es omnipresente. Les voy a recomendar otro libro. Ese es de pasatiempo. Los otros eran más académicos, este es de pasatiempo. Se llama Sueños de un robot. Es un clásico.
O sea, un clásico de que es pura ciencia ficción y usted lo escucha hoy y dice, bueno, en mi tiempo existía algo que se llamaba el cartero. Yo no sé si ustedes llegaron a conocerlo. Era una persona que se dedicaba a dejar cartas después de que uno le ponía un sello postal para mandar un mensaje. Hoy esa profesión no existe. Pero entonces en estos libros uno empieza a escuchar psicólogos de robot para entender por qué los robots toman decisiones. Y cuando uno escucha declaraciones, las últimas declaraciones de los autores de ciencia ficción, ellos esperaban que se desarrollara la robótica, lo que para nosotros hoy se ejecuta como inteligencia artificial. ¿Qué les hace pensar que un sistema que determina si me pueden dar a mí un crédito o no, utiliza variables que tienen sentido? Les voy a poner un ejemplo. Y a eso se le llama a veces, hasta son como cajas negras, no podemos explicar por qué tomó esa decisión. Se alimenta de 1500 variables. Y entonces yo voy y digo, ¿por qué me rechazaron el crédito si yo nunca me atraso? Es que aquí el sistema dice que usted se conectó desde Barrio Amón al mediodía con un iPhone y tenía el 50% de batería en ese momento. Y uno, y esa es la razón, de eso es lo que dice aquí. Pero usted, ser humano, ¿me puede explicar? No, eso es lo que dice el sistema. Ok, les voy a poner otro caso documentado que estaba aquí buscando con una herramienta que tampoco les voy a decir el nombre, pero si ustedes buscan el caso van a verla. Usando reconocimiento facial en el Senado de Estados Unidos, le dijeron que reconociera los perfiles de las personas que estaban ahí. Les iba a decir el dato exacto. Creo que reconoció 23 personas como delincuentes. Yo no quiero decir que no lo sean, ¿verdad? Porque uno no sabe lo que hay en los senados, pero lo que quiero decirles es el sesgo detrás de esa decisión en el Pentágono. Saben, 28 miembros del Congreso los etiquetó, además esa palabra pesa, los etiquetó como posibles delincuentes, porque eran de color, porque no eran totalmente blancos. Entonces, en el tema de reconocimiento de imágenes todavía tenemos muchísimos retos todavía. Muchas gracias a ambas. Pasamos a un tema un poquito diferente, ¿verdad? Ya como defensa automatizada. Hablamos de resiliencia digital predictiva. Aquí tengo una pregunta de nuevo para las dos. Dice, ¿qué desafíos técnicos y éticos enfrentan las soluciones de ciberdefensa autónoma cuando deben tomar decisiones sin inteligencia humana? Y es justamente lo que estábamos conversando ahorita, que hiciste tu comentario, Paula. Me parece muy interesante, no sé, ¿qué opinan? ¿Empiezo? ¿Empiezas? Sí, está bien, para que te quede bonito. Dale. A mí me asusta un poco, porque podríamos tener tantos falsos positivos que una bichilla de estas podría decir, estoy bajo ataque y en este momento voy a quitar la luz eléctrica. Hay un ataque del 2022, 2023 o 2024, voy a pifiar el año, que se dio en Estados Unidos a una empresa que distribuía gasolina. Se llama Colonial Pipeline, por si pueden buscarlo, está súper documentado. Reciben un ataque de un ransomware de un grupo que se llama DarkSide. Y entonces, como no tienen acceso a los servicios al sistema, deciden detener el transporte, el trasiego, la distribución, es la palabra, de la gasolina. Y la gente, cuando ve que no le van a dar gasolina, entra en crisis y empieza a echar la gasolina en bolsas plásticas. Y entonces tiene que salir en prensa diciendo no se lleven la gasolina en bolsas plásticas. Después Biden decreta una situación de emergencia, sube los niveles de ciberseguridad para los proveedores. Lo que quiero decirles, y deberíamos recordarlo, 2022 en Costa Rica, ataque a infraestructura crítica. Los servicios de infraestructura crítica deberían de estar monitoreados. Yo sí estoy de acuerdo, con inteligencia artificial y con controles humanos más predictivos. ¿Se ha hecho antes? Bueno, hay varias empresas que han dicho, yo detuve un ataque que se iba a dar en 72 horas. Yo tengo pruebas que detuve un ataque de forma predictiva porque ya el malware estaba ahí, usando inteligencia artificial, por supuesto. A mí lo que me asusta de hacerlo, no hacerlo, de los que tengan las capacidades para hacerlo es
la toma de decisión final de un bichillo de estos suena como a Terminator, ¿verdad? De que era para protegerte a ti mismo porque estabas bajo un ataque, entonces ya hoy no hay luz. Ajá, y explícame cómo llegaste a esa decisión. Entonces, nada, es un poco lo que me cuestiono de las acciones. ¿Es posible? Sí. Ahora es más reactivo. Hay varias empresas que han dicho que sí, yo lo hice predictivamente, incluso hace poco, eso es más público, Google dijo, yo detuve un ataque que se estaba ejecutando en segundos con unas herramientas de inteligencia artificial. A mí lo que me preocupa es infraestructura crítica y delegar en los equipos de IA esas decisiones que pueden afectar a los seres humanos. Yo, para agregar, yo creo que estamos todavía en un tiempo, todos los sistemas están en un tiempo aún de capacidades reactivas. Entonces, sí hay una capa predictiva, ¿verdad? Como decía Pau ahorita, de hecho también está Darktrace, creo que es, y tenemos Kraus Falcon, también Falcon para toda esta parte de venir y predecir. Entonces sí existe, sin embargo, vamos al punto, no estamos aún ahí y yo no creo que lleguemos a estar a un punto o no deberíamos estar a un punto en el que sea 100% IA, sino que tiene que haber filtro de entrada y salidas y tiene que haber un humano que no necesariamente tenga que accionar en el momento, pero sí supervisar, ¿verdad? Y hacer esa supervisión va a requerir comprender mucho del modelo más a fondo. Los falsos positivos es una cosa que a mí, como igual que Pau, me da mucho susto porque, ¿qué pasa? Recordemos CrowdStrike, o sea, ese día yo estaba en el aeropuerto casualmente y todo de un pronto a otro fue como, ya me iba a montar a un avión. ¿Y qué fue mi primer pensamiento? ¿Qué pasa si las torres de control, todo esto deja de funcionar? Yo ya estoy aquí en un vuelo y nadie sabe cómo reaccionar, porque pudieron haber dicho, sí, hágale, vale, aborde, todo sale bien. ¿Cómo sabíamos que todo de verdad iba a salir bien? Estábamos en un súper riesgo. Entonces, no estamos aún en una posibilidad de que eso sea 100%. Sin embargo, sí están estos sistemas, ¿verdad? Incluso Microsoft tiene Sentinel y el EDR, y entonces podría, sí, tener esta capa predictiva, pero no creo que sea lo único a lo que nosotros nos debemos confiar. Tal vez, si me permites, como ya estamos terminando el último libro, es una metodología, se llama Science Fiction Thinking, y lo que dice es, incluso estaría antes del Design Thinking, piensa en ciencia ficción hoy para resolver los problemas de hoy con la tecnología que usted cree que hoy no existe, porque la tecnología lo va a encontrar. Y entonces Harari hace una alusión en el libro Nexus que me gusta mucho, dice, si ChatGPT es la ameba, ¿de qué tamaño es el tiranosaurio Rex? Lo que quiero decirles es que nosotros deberíamos también levantar nuestros niveles de alerta para cuestionarnos los usos de las herramientas por los estados, porque entonces después vamos a entrar en una discusión que pesa más, la privacidad o la vigilancia para protegernos. Entonces son temas que nosotros no deberíamos estar ausentes. En mi opinión, la tecnología está siendo construida mal, no es segura por diseño y está siendo desarrollado por compañeros de tecnología. Y hago énfasis en compañeros de tecnología, cuando el desarrollo de la tecnología debería estar hecho por todas las personas, de todas las profesiones. ¿Y qué hubiera pasado si durante el ciberataque en Costa Rica el EDUS hubiera tenido una visión de derechos humanos, de un antropólogo social, de un abogado, y cuando no tenían acceso al sistema por el ransomware, entonces yo hubiera dicho, no se preocupe, doctor, yo tengo una copia, una instancia de mi expediente médico aquí, porque es mi derecho, ¿no? Son mis datos. ¿Cuántos de ustedes tienen una instancia de sus propiedades en el teléfono? De sus estados de matrimonios. El día de mañana, Dios no lo permita. Copias de escrituras. Claro, o sea, por eso no encuentro dónde tocar madera, pero si pasa, no fui yo. No tuve nada que ver. ¿Y si mañana no hay registro? ¿Y todas sus propiedades no existen? ¿Y se pierde el catastro? Y no hay acceso, porque ahí están los datos, solo que no puedo acceder. ¿Qué significaría para nosotros? ¿Dónde está mi derecho como persona usuaria de tener mi información, yo no digo toda, mi información aquí? Entonces, voy a hacer un anuncio. Nosotros tenemos un podcast que nos falta desarrollar 3 capítulos,
don Hernando, qué ocurrió durante el ciberataque. Y don Álvaro Ramos contaba en el episodio del podcast que le dijeron, es que no podemos dispensar medicamentos. Que la gente traiga su receta vieja y que se lleve las cremas de rosas que quiera. No, se va a dar un abuso. No se dio abuso. La gente tuvo que llegar a decir, esto es lo que yo tomo, ¿me lo da? ¿Qué toma? Una pastilla rosadita y una celeste. Eso es lo que le decía a la gente. Entonces, en una situación de crisis de 3 meses, sin acceso a los sistemas, tenemos que cuestionarnos cuál es el verdadero problema de la ciberseguridad. Y ir más atrás y decir, quien está desarrollando la tecnología no la está haciendo con las personas en el centro. Y la inteligencia artificial tampoco. Podría agregar, me encantaría agregar a esto, porque ya estamos cerca del cierre, que Costa Rica como tal, nosotros deberíamos ir buscando movernos muchísimo más, adoptar, ¿verdad?, lo que tiene que ver con el AI Privacy Act de la Unión Europea, tratar de poder, se habla mucho en el Privacy Act del GPAI, que es todo lo que tiene que ver con el General Purpose AI. Entonces es entender cómo este General Purpose AI va a ser utilizado por nosotros, entender qué es prohibido, que ahorita hablaba Pau de la vigilancia, ¿verdad? Entonces, por medio de estas regulaciones, tener estas categorías de qué es totalmente prohibido para el uso de la inteligencia artificial, cuáles son los riesgos, medio, alto, bajo, para que nosotros tengamos una regulación. Hemos hablado de distintos temas, uno de ellos va a ser siempre de quién es la responsabilidad, que va a ir en capas, ¿verdad? Esa responsabilidad, dependiendo de lo que vaya a ocurrir, va a ser el desarrollador, si ignoramos alertas va a ser el humano, entonces tenemos que ir definiendo esas responsabilidades y aquí viene un reto gigante en términos de cumplimiento, gobernanza y las regulaciones. Como cierre, nada más tratar de que si tenemos compañeros, familia, empresas, leer un poco sobre el checklist de NIST, entender un poco cuál es ese Privacy Act de la Unión Europea y tratar todos de involucrarnos en emprender siempre. Muchísimas gracias, Paula, Maga. De verdad que una de las cosas importantes en un conversatorio es poder escuchar las voces, ¿verdad? Creo que parte importante en este caso es no solamente entender el tema de la seguridad, sino también, como dicen por ahí, quién vigila a los vigilantes, ¿verdad? En este caso, pues muy productiva, de verdad, muchísimas gracias por asistir y pues de esta manera entonces damos por cerrado la parte del conversatorio. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado en el Summit de la Industria IT y sus perspectivas globales, que fue organizado por ULACIT y contó con la colaboración de Cantic. Síganos en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.